Ahora les voy a comentar acerca de lo que es el procedimiento generalizado para el diseño de una obra de drenaje. En este caso vamos a ver lo que es una obra alcantarilla de tipo bóveda. Para ello pues siempre es necesario reconocer nuestra zona de estudio, como les he comentado, ir a las visitas de campo y mediante esto obtener la mayor información posible, ¿sí? Cuando una vez que se tiene el tramo bien definido, identificar en campo hacia dónde son los escurrimientos. Por ejemplo, en este caso es un pequeño tramo de una carretera en San Luis Boro, en Atlacomulco. En este caso, como ven, se hace el reconocimiento mediante fotografías y se identifican hacia dónde escurren el sentido de los drenajes superficiales. Se identifican las obras, posibles encharcamientos, presencia de infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, de tubos, muros de mampostería, las cajas de las obras de drenaje, en este caso si son con alerones o si son simplemente cajas, ¿sí? La presencia de alguna obra de red de drenaje, ¿sí? Asimismo, pues la presencia de pasos, ¿sí? Lo que son las entradas hacia carreteras, hacia casas, ver que estas no estén afectando los escurrimientos, ya que estas, aunque no se les toma mucho en cuenta, sí son importantes, ya que generalmente, pues al no tener un adecuado nivel, generan que se obstruya el cauce, ¿sí? En este caso, pues identificar hacia dónde va escurriendo el agua, hacia dónde escurre de acuerdo a la pendiente, cómo son las obras, identificar si están asolvadas, no están asolvadas, en dónde se encuentran. En este caso, pues aquí tenemos una alcantarilla, es una tipo bóveda, si se alcanza a ver, pero está completamente asolvada, casi en su totalidad. Aquí vemos la misma obra, pero del otro lado, aguas abajo, y está asolvada, se alcanza a ver una parte nada más. Seguimos recorriendo y vemos más obras a la orilla del camino. Vemos también la presencia del drenaje sanitario, ¿sí? Cuando estos escurrimientos no son encausados de forma adecuada, pues generan daños a la infraestructura, a la terracería. Por ello es importante encauzarlos de forma adecuada mediante cunetas, ¿sí? Las cunetas pues van generalmente, siempre van donde se hace algún corte del terreno, ¿sí? O a los costados, donde las condiciones lo permitan, a fin de encauzar principalmente lo que son condiciones de drenaje pluvial y en algunos casos el drenaje sanitario. Sí, para eso es la finalidad. Los bordillos, que también ya lo revisaron en las normas que les asigné, también se dieron cuenta de que generalmente estos van en las zonas donde hay terraplén con la finalidad de evitar erosión del agua que escurre por condiciones de bombeo en la carretera, ¿sí? Aquí vemos que también el agua de las zonas altas se queda encharcada y esto hace que se mantenga húmedo cierto tramo de la carretera e incluso atraviese de forma perpendicular y esto pues daña la estructura y con el tiempo pues se ve reflejado en baches, ¿sí? En deformaciones de la misma vialidad. Ver todo el reconocimiento, para ello es importante siempre recorrer las vialidades, caminarlas, ¿sí? Para poder observar lo que está sucediendo. Cuando uno no realiza estos procedimientos, pues muchas veces uno supone o infiere estas cuestiones, pero no estamos generando ese criterio analítico como ingenieros. Por ello siempre pues yo les recomiendo que caminen, que se den cuenta, que observen cómo funciona el mundo exterior. Entonces, aquí tenemos identificada nuestra obra. Ya con los datos que nos proporciona el topógrafo, ¿sí? Tenemos lo que es el trazo mediante levantamiento, ¿sí? En el trazo pues tenemos de levantamiento real la presencia de árboles, la configuración de entradas y salidas del camino, en algunas partes, por ejemplo aquí con línea roja se alcanza a ver que el camino en algunas partes está más estrecho y en otras más amplio, ¿sí? Se ve cómo se reduce y cómo se amplía, la presencia de los brocales, como les comentaba, las pequeñas obras de drenaje, ¿sí? Vemos presencia de árboles y el camino cómo se hace más estrecho y más angosto, presencia de construcciones, ¿sí? Entonces todo esto es importante. Ya de acuerdo con lo que hemos identificado, podemos proponer hacia dónde son los escurrimientos, ¿sí? De acuerdo en campo. Si vemos aquí tenemos curvas de nivel, ¿sí? Y esta configuración se ve hacia esta parte, se ve que no nada lo afecta. Sin embargo, una vez que tenemos la carretera,
¿sí? La carretera funciona como una barrera que obstaculiza el libre escurrimiento de la parte de zonas altas hacia zonas bajas, ¿sí? Se alcanza a ver, por eso tenemos esas configuraciones en la parte de acá donde está el cursor. Se alcanza a ver que ya las configuraciones cambian un poco con estas líneas, pero esto se debe a que nuestra vialidad funciona como una barrera. Por ello es importante el diseño de las obras de drenaje. Y vamos a ver que estos ya con lo que tenemos en campo y con lo que tenemos en el gabinete, por ejemplo, con el apoyo del perfil, vamos a identificar hacia dónde escurre el agua, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Si es de aquí hacia acá o aquí hacia acá. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos una pequeña ondulación en esta zona de aquí, ¿sí? Tenemos agua que escurre hacia acá y agua que escurre hacia acá, que es algo que ya les había comentado. Por ello, pues haciendo nuestra revisión, tenemos escurrimiento hacia esta zona y escurrimiento hasta esa zona y llega a una obra de drenaje en la cual hace que atraviese la carretera para llegar al otro extremo, ¿sí? No atraviesa sobre la carretera, hay que encontrar la obra y escurre. Y con la ayuda del mismo perfil, pues encontramos otra vez el punto más alto y vemos hacia dónde escurre y lo vamos verificando en campo. En este caso, pues escurre hacia un solo sentido, ¿sí? Sí, continúa escurriendo, pero tenemos una obra en un tramo, ¿sí? Intermedio. Esto con la finalidad de darle alivio a todo ese escurrimiento para que pueda cruzar, ¿sí? Ya que si entre más acumulado sea nuestro escurrimiento, va a llegar un momento en el que va a desbordar la carretera, va a brincar. Entonces por ello es necesario, aunque tenemos un solo sentido de escurrimiento, ir colocando obras de drenaje para cruzar esas vialidades, ¿sí? Aquí llegamos a nuestra obra de interés, pero tenemos que el escurrimiento continúa en ese sentido y tenemos la obra de tipo bóveda que está solvada al 70% en el kilómetro 3 más 0,80, ¿sí? Esta es nuestra obra de acuerdo a lo que tenemos acá. Ahora pues como tenemos estos datos, vamos a ver qué nos ha proporcionado el topógrafo, la topografía. Nos dice que tenemos una bóveda de radio de 60 centímetros que drena a la derecha. El desviaje es de 0 grados 0 minutos 0 segundos y está en la estación 3 más 0,80. Tenemos los niveles izquierdos y derechos, ¿sí? Y tenemos el arrastre. Nos presenta un arrastre de la obra. Y con esto, pues ya nosotros podemos hacer su croquis como es. Y observamos, pues como el desviaje es 0, prácticamente es perpendicular a la carretera, ¿sí? Es bóveda de piedra de radio 60 y de altura 1 metro. En este caso, pues si hacemos las cuentas, sería, si es de 1 metro por 0.6, que sería la caja, más tenemos 3.1416 por el radio, ¿sí? Esa sería nuestra área de hidráulica de esa obra, ¿sí? 0.74. Esa sería nuestra área con la que estaríamos trabajando. Ahora, pues como ya tenemos nuestra obrita, vamos a revisar con el método de Talbot, ¿sí? El terreno que es tipo lomerío, el área de la cuenca en metros, ¿sí? Y con ello vamos a determinar nuestra área necesaria, que sería de 1.25 metros cuadrados. Ya esto es muy sencillo, de acuerdo a las tablitas que también creo que ya les proporcioné. Entonces, con ello revisamos con el método racional los datos, hacemos una macrolocalización del sitio que está en Atlacomulco, tenemos la longitud del cauce principal, el desnivel, ¿sí? Que son datos que también ya vimos cómo irlos obteniendo para fines prácticos y didácticos. Claro que se tiene que verificar, pero ahorita por las condiciones pues no es posible. Esto ya está programado, la pendiente y la otra columna. Entonces obtenemos estos datos de campo, en este caso de acuerdo a su trabajo que están realizando, pero son datos que se deben de medir de manera superficial, la superficie, el tiempo de concentración, ¿sí? Y con ello también apoyarnos de las isoyetas de intensidad.
en este caso del Estado de México para la zona de Atlacomulco con una duración de 10 minutos y tenemos que la intensidad sería de 150 milímetros por hora para un periodo de retorno de 25 años, que si observaron las normas se van a dar cuenta que prácticamente es lo que se requiere para cumplir con lo que se solicita. Para el coeficiente del escurrimiento pues tenemos el tipo de superficie, si es cultivo, qué porcentaje del área total tenemos, el coeficiente que le corresponde y el coeficiente pesado, que no es otra cosa más que ocupar el porcentaje del área entre 100 por el coeficiente. Lo mismo sucede para el área forestada, que sería el porcentaje que es de nuestra microcuenca, el coeficiente que le corresponde y igual el coeficiente pesado. Si tenemos un porcentaje de pavimento, a cuánto corresponde, y la zona urbanizable, el porcentaje que le corresponde y su coeficiente. Y con ello obtenemos que el 100% va a ser el 100% del área de estudio. El C va a ser nuestro coeficiente pesado, que es de 0.39, y aplicamos la fórmula racional. ¿Sí? Obtenemos el gasto y N pues sería nuestro coeficiente de rugosidad. El B y el A pues son condiciones geométricas que ya se habían comentado y se comparan, ¿sí? En este caso pues tenemos con el racional, tenemos lo que es el gasto, con Talbot tenemos 1.26 de área necesaria y racional de 0.28. En este caso de proyecto se propone de 1.13, si recordamos teníamos de 0.74. En este caso pues vemos que estamos proponiendo un poco más grande nuestra obra, ¿sí? Más grande para que esta no se asolve, para evitar esas condiciones, sobre todo para la limpieza, ya que entre un poquito sea más grande, pues las condiciones de limpieza van a ser mucho mejor, ya que con el tiempo pues siempre tienden a taponearse. Entonces dice que conforme al método racional, el área hidráulica de la obra satisface el caudal aportado por la cuenca, ¿sí? Entonces esa es nuestra propuesta. Y ya con esto nos vamos a ir a lo que es los formatos de diseño, ¿sí? De la propuesta. En este caso pues ya tenemos lo que es el tramo 0 más 3 más 0.80, los grados, los minutos y los segundos del desviaje, ¿sí? Y vamos a necesitar el ancho de corona. Para ello vamos a tener que recurrir ahora a la planta, ¿sí? Si observamos la planta, tenemos ahora la línea negra, es la configuración del terreno que existía antes, ¿sí? Era más estrecho, más angosto, pero para esto pues ya recurriendo a lo que es el manual de diseño geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos vamos a dar cuenta de que se tiene que regir bajo ciertas especificaciones. Ahora el trazo ya debe de cumplir, son las líneas rojas, ¿sí? Y para ello pues ya debemos de considerar y saber que si nuestra obra, por ejemplo, está aquí en el 3 más 0.80, en esta parte como estamos en curva, el por el bombeo va hacia un solo lado. En este caso como la curva está dentro, sería de aquí hacia acá el bombeo, la inclinación, y aparte como estamos en curva tenemos un sobreancho en esta parte, ¿sí? Va a tener un sobreancho. Por ello vamos a tener que ver cómo es las secciones, ¿sí? De estas pues también ya es de trabajo de gabinete de nuestra propuesta topográfica de levantamiento es esta, ¿sí? La que está marcada con los puntitos azules, esa es la de levantamiento topográfico. Ya cuando hacemos el diseño, pues ya nos vamos a dar cuenta de que tenemos que considerar estos datos. El bombeo va de derecha a izquierda, ¿sí? De menos 5 a 5,5, ¿sí? Porque estamos en curva con su sobreancho. El talud del terreno, ¿sí? De 1 a 1, de 1,5 a 1, ¿sí? Esas son las condiciones en ese tramo. Y como tenemos aquí, pues ya tenemos lo que es la estación, la elevación de la rasante, que sería de 485.31, ¿sí? Esa sería la elevación de la rasante ya cuando se hace el diseño geométrico. Y con estos datos y el terreno natural, pues 484.98 son condiciones naturales y el otro del diseño. Entonces, si tenemos la elevación del rasante 485.31, le restamos lo que es el espesor de nuestra estructura, ¿sí? Nos debe de dar el valor del nivel de la subrasante.
485.31 menos 0.61 sería un valor de 484.7, que es este, ¿sí? Tenemos que otros datos en los de la pendiente, ¿sí? Del bombeo, 5.5 y 5.5. En los anchos, ¿sí? 3.5 de un lado, que sería este, y 4.96 del otro lado, ¿sí? Tenemos los sobreanchos. Como estamos en curva, pues van a cambiar los niveles izquierdo y derecho, ¿sí? Para los datos. Entonces ya con ello se incorporan en el diseño, nada más para que nos dé las elevaciones que vamos a requerir, así como el del talud, ¿sí? Y como ven, otro dato que necesitamos es el nivel al centro de la obra o el nivel de arrastre, ¿sí? Para esto, pues, como ya les comenté, vamos a tener que apoyarnos de lo que es la configuración del terreno, de hacia dónde sale, ¿sí? Otro dato que se me esté pasando aquí es la pendiente del camino. La pendiente del camino es de menos 1.8. Si vemos acá, aquí tenemos la pendiente del camino. Nos vamos a buscar la obra en el 3 más 0.80, que sería esta, ¿sí? Tipo bóveda, 3 más 0.80, y la pendiente del camino es de menos 0.8. Entonces por ello corresponde a menos 1.8, que son datos que se deben de tener ya del diseño. Entonces con esto ya podemos irnos acá, ¿sí? Ya como tenemos esa propuesta, ahora este es nuestro perfil del terreno natural, que como les he dicho, les he comentado, esa va a ser nuestra guía para proponer el arrastre, el nivel de arrastre, ¿sí? De nuestra obra, ¿sí? Si aquí se dan cuenta, el alerón de esta zona lo colocamos casi al mismo nivel de la salida. Esto pues para que tenga un adecuado funcionamiento. Si nosotros ponemos la obra más arriba, o sea, los alerones de la obra más arriba, se va a solvar, ¿sí? Se va a solvar porque el agua se va a taponear y va a estar solvada toda esta zona. Si ponemos el alerón un poco más abajo, si colocamos el alerón más abajo, se va a estar asolvando porque la salida está más arriba. Si colocamos el alerón más arriba, acá vamos a generar un escalón y vamos a generar, ocasionar lo que es socavación. Por el pequeño escalón va a haber esos procesos. Entonces, para eso hay que cuidar y hay que guiarnos con este nivel del terreno natural. Si se dan cuenta, ya lo tenemos y lo proponemos. Entonces aquí sería a 4.81.97, que sería el nivel que uno propone colocándolo en el formato. Y tenemos este nivel, la configuración de los aleros de entrada y de salida, ¿sí? Ya son los niveles, las configuraciones, y con ello la pendiente de la obra, que es otro dato que debemos de considerar, de 3.6 por ejemplo. Y también debemos de identificar que para bóvedas vamos a requerir de otros volúmenes, ¿sí? Que son datos que también vienen ahí en las tablitas de las normas, ¿sí? Vienen unas tablas, si las revisaron se van a dar cuenta que se requieren ciertos parámetros para poder hacer los análisis. Entonces se van a colocar esos datos que vienen en las tablitas y para poder hacer los cálculos. Con esto pues nos va a generar lo que son los diagramas. Lo más importante es identificar bien nuestros niveles, ¿sí? Para que la obra no quede abajo o no quede arriba, que es lo que les comentaba, ¿sí? Tenemos lo que es la presentación de los alerones de los niveles, el nivel de rasante, los niveles de los hombros, ¿sí? Los niveles de entrada y de salida, cómo debe de ser la configuración de los aleros, ¿sí? De entrada y de salida, cómo se deben de presentar. Si ahí si ya lo revisaron, se dan cuenta que estos dibujitos se ajustan a esas condiciones. La presentación de la obra, ¿sí? Cómo es la configuración, ¿sí? Todos estos datos pues ya están vinculados a las hojitas de cálculo, ¿sí? Y la cuantificación de materiales. Los detalles de la guarnición y ya son detalles de construcción, ¿sí? De mampostería o de vías terrestres en este caso. Pero las condiciones de hidrología es considerar bien que nuestro nivel sea el adecuado para que la obra no se taponee o genere socavación.
Entonces ya con estos datos los vamos a colocar acá, ¿sí? Como les había comentado anteriormente. Los vamos a colocar, estos datos los vamos a representar acá. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos la obra, ¿sí? La de color cian, que es toda la obra, la de color cian. Ya propusimos nuestro nivel de acuerdo a la guía que tenemos de campo. Si se dan cuenta, observen que la obra tiene un sentido de escurrimiento, que es, por ejemplo, es de aquí de izquierda a derecha, pero nuestra carretera en la parte de arriba, el bombeo va de derecha a izquierda, ¿sí? Y el perfil, ¿sí? Va de, ¿dónde estábamos? 3 más 0,80, va del 3, del 3 hacia el 4, ¿no? Del kilómetro 300, por decir así, al kilómetro 3 más 100. ¿Sí? O sea, va de aquí hacia acá. Entonces hay que revisar muy bien eso. ¿Sí? Entonces el sentido del camino va hacia un lado y la obra va hacia el otro lado. Pero así es el funcionamiento. Por eso no siempre son condiciones ideales. Hay que estar revisando cómo es el funcionamiento y cómo están jugando esas condiciones. Por ello es necesario tener todos esos datos que les he comentado de los niveles y con esto pues evitar que nuestra obra esté asolvada. En este caso, pues si se recuerdan, estaba al 70%. Si estaba al 70%, entonces aquí solamente prácticamente toda esta zona de aquí tenía tierra. Entonces para ello hay que considerar hacer alguna caja o alguna obra adicional o lavaderos, ¿sí? Que también ya les proporciona la norma, a fin de que el comportamiento del escurrimiento sea el adecuado. ¿Sí? Colocarle los ampeados de piedra para facilitar la limpieza. ¿Sí? Y si se dan cuenta aquí, el colchón mínimo pues excede los 60 centímetros. En caso de que nuestra obra, por ejemplo, lo que les comentaba, si son obras de tipo tubo, ¿sí? Si están muy superficiales, se opta por hacer algunos trabajos de encofrado, ¿sí? Se colocan los tubos, por ejemplo, si fuera un tubo y está muy cerca de aquí de la superficie, y se hace un encofrado mediante malla y concreto hidráulico en sobre el lomo del tubo, a fin de protegerlo, ¿sí? Le funciona como si fuera una pequeña losita, pero le ayuda bastante. Esto pues para evitar ruptura a futuro. Pero aquí ya vimos lo que es una bóveda con sus niveles. Los niveles es donde juegan un papel muy importante para que la obra esté de la forma más adecuada posible. Tenemos lo que es el nivel 485.31, ¿sí? El nivel del, del arrasante, ¿sí? Y 481.97 del arrastre al centro del eje del camino, ¿sí? Esto sería nuestra propuesta de diseño y para ello pues tenemos que hacer igual nuestros planitos, irle colocando los niveles porque son los que se presentan para que ahora sí el encargado de la construcción tenga las referencias necesarias y haga su trabajo. Y en este caso, pues sobre todo, pues los niveles es lo más importante y las dimensiones de la obra. Ya las condiciones de cómo se va a ir construyendo, pues ya es condiciones de procedimiento. Allá ya serían otras cuestiones, sin embargo, pues lo más importante es entender qué es lo que se está solicitando y qué es lo que tengo para poder presentar un buen trabajo, ¿sí? Estas son las condiciones, esta es la bóveda, si lo alcanzan a ver, es una caja cuadrada y la parte de semicircular de la parte de arriba, ¿sí? Todo depende de la configuración de donde estemos localizando nuestro centro, ¿sí? Así sería la propuesta de la obra. Aquí tendremos la sección que sería la que se tiene acá, esta, y las condiciones de cómo quedaría en planta, ¿sí? Entonces, pues ahí sí es tener un poquito de curia de acuerdo a la obra que se esté solicitando, irla manejando. Sobre todo, pues sí hay que tener datos, ¿sí? Reconocer muy bien lo que nos están solicitando para poder proponer el dimensionamiento de las obras o verificar dónde se requieren o dónde no están funcionando o dónde se requieren ampliar.